Vuelta al Día con Hernán Higuera. 6:45, mañana fría en la capital de la República. Atención, está cerrada la avenida Amazonas en el tramo de La Patria a La Colón, porque desde las 3, 4 de la tarde se empiezan a instalar los monigotes de fin de año y claro, esa vía es la que la mayoría de quiteños que se quedan en la ciudad visitarán para finales de este año. El clima está frío, la ciudad está nublada, así que salga con precaución, abríguese. Me cuenta mi invitado Francisco Rocha, que ya está acá, que hay un pequeño derrumbe en el sector de Gualo, en el puente de Gualo, así que hay que tomar las precauciones. Ya están allí levantando los escombros, la tierra que se cayó hacia la vía, pero que ya se va a habilitar el tránsito, o se está habilitando el tránsito, pero circule con cuidado. Vamos a entrar en materia. La confrontación y las acusaciones de lado y lado fueron la tónica de la relación entre el gobierno y la Asamblea Nacional, que al principio, aunque se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el correísmo, le permitió eso al presidente pasar algunas leyes que para él eran importantes al inicio de su mandato. ¿Qué se hizo por la ciudadanía? Empecemos por ahí, Francisco Rocha. Buenos días, analista político, periodista. ¿Qué se hizo por la ciudadanía entre el gobierno y la asamblea al inicio del gobierno? Gracias, Hernán. Buenos días y saludos a toda tu inmensa audiencia. Bueno, por la ciudadanía en general uno diría no hay mucho. Ajá. El juego político, lamentablemente el salir de 14 años de un modelo no solo político, económico y de forma de gobierno, le va a costar y nos va a costar como país algunos años. Pero estos pequeños pasos, el primer paso lo dio, y hay que reconocerlo así, nada menos que el señor licenciado Moreno, al asumir plenamente la presidencia de la República, gobernó ciertamente con lo que se llamaba en esa época Alianza País. Luego vino el señor Lasso, a quien un poco, diría yo, después de los 2 años y pico de gobierno, ya estuvo cercado, no tenía dónde más irse, y él comenzó también con una especie de acuerdo con el correísmo y el socialcristianismo, pero respondió a una crítica de la ciudadanía, rompió, y eso le terminó costando. Uh-huh. Viene el señor presidente Noboa después de esta aplicación de la Constitución, y claro, se abre un nuevo espacio, ¿no? Pero las instituciones del país están tomadas. Y cuando vemos en la Asamblea Nacional, por ejemplo... ¿Tomadas por quién? Tomadas por el correísmo, uh-huh. Porque el correísmo mandos medios, ¿no? 14 años ubicó, y ahora ya van en 17, 18 años, que están como funcionarios públicos. En algunos casos eran asesores, en otros casos eran directores nacionales, y cuando se terminó el gobierno, terminaron con unos nombramientos que no sabemos cómo lo han hecho, pero hicieron, y entonces están ahí los mandos medios en casi todos los sectores, y sobre todo en los sectores estratégicos están en manos de gente del correísmo. ¿Y eso qué consecuencia trae? ¿O le ha traído al gobierno? No solo que le ha traído al gobierno, ¿y al país? Le ha traído al país. ¿Qué porque tenemos los problemas de electricidad. Uh-huh. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica se ha visto golpeada por el manejo turbio de esos sectores. El tema petrolero no hemos podido salir adelante, y encima de que no podemos despegar, nos ponen en una consulta que ya no debemos seguir produciendo lo que ya estábamos produciendo. Entonces, es un país en donde tienes ingeniería en minas y petróleos y no quieres hacer ni minas ni quieres hacer petróleo. Entonces estamos tomando el pelo a los estudiantes de esas facultades en cada una de las universidades. ¿Para qué estudian, no? Si no va a haber proyectos grandes. Claro. Ni grandes ni pequeños. Y entonces ahí viene la pregunta que tú hacías, Hernán. La Asamblea ha cumplido. La Asamblea ha cumplido una agenda política, pero además una agenda política no de país, sino de militancia. Y entonces, claro, después de los escándalos que hemos visto, que ha descubierto los sectores políticos involucrados, han reaccionado y han querido nuevamente sitiar
al Ejecutivo, pero además sitiarle al país. Entonces la Asamblea no cuenta. Tienes ahora una presidenta de la Comisión de Fiscalización que hace lo que le da la gana, porque tiene mayoría absoluta en esa comisión, que suspenden juicios, aumentan unos, corren otros. En eso se pasan, ¿no? Sí, sí. En eso se pasan. Entonces, una propuesta real de legislación, una revisión de la legislación tomada en estos últimos 17 años. No, la iniciativa la ha tenido el presidente de la República, que puso impuestos, sí, porque los dejó pasar la Asamblea. Y algunas veces uno diría, y mejor que le haya dejado pasar, porque cuando la Asamblea, esta, y no digamos la anterior, aunque esta también tiene unas vergüenzas atroces, destruyen los proyectos de ley. En el tema ese del proyecto de ley, no más apagones. Fue un fracaso. Todo. Fue un fracaso. No solo que fue una tomadura del pelo a la ciudadanía. Hasta el nombre, ¿no? Con el nombre. Hasta el nombre, ¿no? Sobre todo con el nombre. Entonces tenemos una asamblea, primero de bajísimo nivel, de un nivel, y a veces uno revisa y dice, oigan, pero ha habido hasta PhDs ahí, ¿no? ¿Quién les habrá regalado el título? Yo ahora... No se los ve ni hablar, ¿no? Claro, ya revisando el rol de los legisladores, uno dice, oigan, no necesitamos subespecialistas, o sea, especialistas y subespecialistas de tal cosa. Hay algunos subespecialistas constitucionales que parece se han especializado en el artículo 1 al 158 y buscan otra especialización para el resto de la Constitución. Es una pena. Y yo por eso creo que este es el momento. Estamos terminando un año, Hernán, y este es el momento de que los ciudadanos tomemos conciencia, y más allá de que vergonzosamente han propuesto algunos nombres, los mismos membretes políticos, de eso que es lo que hay, como se dice, eso es lo que hay, de eso hay que escoger lo mejor. Tengamos mucho cuidado a quienes vamos a respaldar en la Asamblea, no descuidemos ese que va a ser un órgano principal. Dicen en la Asamblea que sí hay normativa para la ciudadanía, por ejemplo, la aprobación de el uso progresivo de la fuerza. En ese sentido, para el tema de la inseguridad que vive el país, como que en un momento se sintió que ya era hora de que se les permita hacer el uso de las armas a policías, a uniformados, pero meses más tarde estamos viendo las consecuencias de todo eso, ¿no? En algunos casos, digamos, justificado, en otros casos no tanto. Ahora mismo estamos hablando de desapariciones y de ese tipo de cosas. Entonces, ¿realmente se legisló con conciencia? No, Hernán, y esa fue una propuesta del presidente. Claro. O sea, recogiendo eso, y la Asamblea dio paso. Dio paso, y quizá ahí debió haber debatido y poner límites. O sea, los contrapoderes sirven para eso, no para dañar o dañarse entre ellos, sino para que unas propuestas puedan ser pulidas. Pero claro, no les podemos pedir eso a este nivel de... Que era necesario, sobre todo, dar un mensaje como país, era necesario. Y por suerte pasó ese proyecto de ley. Ahora, ¿estaban o no preparados? Eso va a ser una discusión de largo rato, diríamos, ¿no? Pero sí, las Fuerzas Armadas tienen que estar nuevamente, deben ser capacitadas. Si van a seguir ayudándole al país en esto que se les ha encargado, necesitan una capacitación especial. Ahora, no es menos cierto que también hemos visto vinculados a las Fuerzas Armadas y sobre todo a la Policía Nacional, vinculadas a esto que es el modelo que está funcionando, que es la vinculación a los grupos delincuenciales, ¿no? Y han penetrado en la justicia, en la policía, en las Fuerzas Armadas, no digamos en la política. Están algunos, sobre todo, ahora están incluso de candidatos, y eso hay que decirlo así, y hay que escoger. Entonces, sí, esto de la desaparición, en algunos casos nos dieron la posibilidad de que las Fuerzas Armadas salgan. Las consecuencias son estas. O sea, que las Fuerzas Armadas se vean involucradas en temas de esto, porque hay también personal que está ahí vinculado, porque hay personal que no sabe manejar, sí. Pero yo creo que hay que tener cuidado
en que también puedan ser usados para generar un temas ambiente políticos, ¿no? claro, para generar un Contradictorios. ambiente primero en contra de las Fuerzas Armadas, primera cosa; segundo, del rol que están jugando este momento en garantizar Porque los la políticos seguridad. han demostrado astucia, ¿no? En esos casos, juegan con una inteligencia y se anteponen a las cosas y casos y lo programan, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los 4 de Guayaquil, a mí la duda adicional que tengo por ahí política es que hacía el señor Patiño entrevistando al papá, tomándose un papel de periodista, ¿no? Es que político. esa es una cosa grotesca, Ajá. pero al que están acostumbrados. Varias veces, y uno ve el modelo en donde está funcionando y donde han funcionado. Varias veces vimos a Ortega haciendo lo mismo en Nicaragua. Vimos a Chávez y a Maduro visitando barrios en donde habían desaparecido. ¿Y qué decía su vicepresidente, que ahora es perseguido por él mismo? Tarek Aziz. ¿Qué decía Tarek, el vicepresidente decía: mientras estamos visitando este barrio, que es de los más pobres, porque los más pobres son los que nos respaldan, aquí estamos buscando dónde habían desaparecido. ¿Quiénes habían hecho desaparecer? Eran ellos mismos. Pero fueron a ese barrio y claro, al ver la imagen del señor Patiño haciendo lo mismo que hacen, entonces digo, este es un modelo. Aprovechándose del dolor Este del es un país, modelo ¿no? que tienen, Del ¿no? país. Es un modelo para sentar una narrativa, y de eso hay que tener cuidado porque estamos sitiados. En suma, la gestión del gobierno, ¿cómo evaluarla en este año? Yo diría, el gobierno ha sorteado algunas cosas. Ha sido un gobierno fiscalista y en eso ha tenido éxito. O sea, él llegó con 0 en la cuenta y logró saltar enero del año que estamos terminando, y está terminando. Hace un el año no había plata para pagar, ¿no? A los funcionarios no había públicos. para ¿no? plata. Y ahora ha pagado el 13º, entiendo yo. ¿En ya qué pierde el año? ¿En comunicación? ¿En gestión de los ministros? pierde ¿En el año manejo en de los crisis? ministros. Pierden el año los ministros. en los ministros y en comunicación. No solo porque no ha logrado nombrar a todos los ministros. Es que hay Desde el algunos inicio. nombrados que no Sí. hacen nada, en cambio, ni se les conoce. Desde el inicio. Ajá. Y no solo que no se les conoce, sino Se que son corren. incapaces de decir qué programas tienen. Huyen a la prensa. Aquí, y parece que es una estrategia, ¿no? Ajá. El de que solo tengan 2 o 3 voceros. Y eso que ahora han aumentado voceros, y que ya tenemos. Si no, nos teníamos que conformar en el ejercicio de la profesión con lo poco que habla el presidente de la República, y claro, y leerle el movimiento de las cejas. Porque si Para no, no poder- teníamos información para interpretar lo que estaba pasando. Pero el presidente, te digo, siendo fiscalista como ha sido, creo que ha enfrentado el tema económico. Pero aquí, más que calificarle al presidente y al gobierno en general, yo creo que el que merece un aplauso es el pueblo ecuatoriano. Porque, perdón, Hernán, pero con todo lo que nos ha pasado este año, los ecuatorianos tienen con una paz primero, o sea, ya salió Pero el señor desesperante Issa, a claro, ratos, o sea, salió el señor La Issa a decir, protesta es en redes, ¿no? Desesperante. salió el señor Issa a decir que si no hay luz, que se enciendan las calles, y no le pararon bola. Aguantaron los 3 puntos del IVA. ¿Qué significa eso? Que los ecuatorianos están buscando salir de esto, que quieren una estructura, y entonces la oportunidad que vamos a tener el próximo año, el primer mes del año, ya de revisar quiénes son los candidatos, no solo a la presidencia y vicepresidencia. He visto casi asamblea. con susto que les presentan a los binomios, Hernán, y las candidatas y candidatos a la vicepresidencia comienzan a darnos un plan de gobierno de ellos. Oiga, para no tener los problemas que tenemos ahora con la vicepresidenta, tienen que estar conscientes de que el binomio es una mera expectativa si es que llegan a ganar, si es que el presidente electo le encarga algo. No pueden decirnos voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Entonces, la dimensión de lo que está tanto en la ley como en la Constitución es. Entonces, y para mí el que pase el año con 10 sobre 10 es del pueblo ecuatoriano, que está buscando una salida. Y yo le diría al gobierno, en temas que ha logrado mantener, tiene un 7.
La asamblea tiene dos. Pasa Y con las dos, justas del claro. gobierno y la asamblea queda de año, ¿no? Sí, queda sí. de año. Sí, debería. Muy bien. Y ahí tienes las otras, ¿no? Las cortes y eso, que también se suman a esta casi desesperante situación del país. El trato del gobierno a ciertas personas, displicente, grotesco, que le queda como mensaje en este año, ¿no? Sobre todo con el tema de las mujeres y todo lo que le han dicho al presidente sobre ese tema, que habrá que mejorar. Veamos cómo se presenta ahora en la campaña después del 5 de enero y qué oferta, porque ya sabe y está montado en el potro y qué plantea como soluciones y alternativas a un país desesperado. Parece que el presidente te escuchó. El día de ayer dijo que la base de su gobierno y de su triunfo habían sido las mujeres. Sí. Veamos qué pasa en el siguiente año y sobre todo con lo que se viene después de las fiestas, así medios chuchaquis, vamos a despertarnos con campaña electoral de una, ¿no? El 5 de enero. O sea, inmediato. De paso ya tenemos ahí, y ahí creo que el rol de la prensa, el de ustedes que están preguntando, es más allá de entrar casi a veces en una entrevista de ubicación ciudadana. Lo que hay es que buscar unos 5 temas para saber qué están pensando. Claro, a mí me leer los planes. Claro, a mí me desespera que los candidatos a la presidencia no hayan dicho esta boca es mía en el tema de la vicepresidenta, ajá, no hayan dicho esta boca es mía en el tema del rol de las Fuerzas Armadas, y están calladitos, están como solapados. Alguno ya dijo que ya no iba a hacer campaña y que se iba del país, pero sigue en la papeleta, ¿no? Eso es lo que nos viene. Bien, ¿no? Francisco. Muchísimas gracias, Francisco, por el análisis sobre lo que ha sido la actuación del gobierno y de la asamblea que hicieron por la ciudadanía y la gestión del Ejecutivo y el Legislativo, que en el Legislativo no cumplieron las expectativas, dice Francisco Rocha. Gracias, buenos días. Esto es Notimundo al Día.